Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes, compartir este tiempo de adoración, de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro concilio en la planificación de este año tiene un tema general que se llama Somos familia, somos iglesia y somos sociedad. Esos tres ejes, familia, iglesia y sociedad, han trabajado cada cuatrimestre uno de los ejes. El primer eje entonces es familia, y en el mes de enero se trabajó el énfasis para desafiar, ¿verdad?, a los hombres como una respuesta de Dios en la familia. Luego en febrero se enfatizó el tema sobre la pareja, sobre el matrimonio, sobre la visión de Dios de la relación hombre-mujer. En este tiempo tan crítico es importante haber hecho ese énfasis. En el mes de marzo entonces hizo énfasis sobre la mujer como parte del diseño de Dios en la familia, sus roles, su enfoque, sus desafíos bíblicos. Y en el mes de abril, que acabó de concluir, entonces el tema fue enfático sobre los hijos, cuidando la herencia eterna, los hijos. Y como estamos en tiempo de familia, fue un tema que quisimos traer para ustedes esta noche, y haciendo ahí un puente con mayo, ¿verdad?, mes de las madres. Entonces, el desafío bíblico de ser familia y el desafío bíblico a los padres de cuidar a los hijos para gloria y honra de su nombre. Ya iniciando el servicio, la palabra fue leída en Salmo 127, 3 al 5. La Biblia dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay otras muchas porciones bíblicas que enfatizan el rol de la paternidad y su relación con los hijos. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 6 al 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dado este desafío, cuando Josué cumplió con el compromiso de asentar al pueblo de Israel en los territorios que Dios le había entregado, y habiendo establecido los procesos, al despedirse de ello, ya le dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lastimosamente, el libro de los Jueces trae un testimonio que dice que ellos no cumplieron esas palabras. Dice la Biblia en Jueces 2, 8 al 10, leo solamente el 10 parcialmente: y se levantó después de ello una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho con ellos en el desierto. O sea que aquella promesa puntual fue cumplida hasta la vida de Josué y lo suyo, pero la generación posterior fue descuidada, y se levantó una generación que no conoció a Jehová. Y todos sabemos el anarquismo que representó los 400 años de los jueces en Israel. Cuidando la herencia eterna, los hijos. Deberíamos responder una pregunta: ¿por qué como padres? ¿Por qué como madres? ¿Por qué como familia es una responsabilidad cuidar los hijos? Primero, porque la familia es el taller esencial de aprendizaje para los hijos. Los hijos, desde que están en el vientre y hasta su temprana edad, la escuela esencial es la familia.
aprenden a ser como es papá, como es mamá, a decir como dice papá, como dice mamá, y aprenderán viendo a papá ser un excelente esposo y padre, y a mamá siendo excelente esposa y madre, aprenderán ellos sus propios roles como familia. Es importante esto porque la sociedad de hoy llama el concepto familia como estereotipo. Y la tendencia de hoy es la eliminación de lo que ellos llaman estereotipos sociales. Así que el atentado social es contra la familia. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si como padres hacemos el trabajo a tiempo, mientras nosotros tenemos la posibilidad de influirlo totalmente en este taller de formación de su vida, entonces la sociedad no los dañará. Y esto es bíblico. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que la familia tiene un rol preventivo en cuanto a formar en la vida de sus hijos los valores que le permitirán decidir de manera adecuada cuando sean adultos. Pero además hay que cuidarlos porque es un mandamiento. Leí en Deuteronomio: tú les hablarás, tú les enseñarás, tú se lo repetirás. La Biblia dice: criadlo en su sujeción y en la palabra del Señor. La Biblia dice: instrúyelo. Estas recomendaciones no son opcionales, son mandamientos, son dirección, es guianza que Dios le da a los padres de cómo hacer con los hijos. Tenemos que cuidarlo porque ellos tienen parte en el reino de Dios. Y traían niños para que lo tocase, pero los discípulos reprendían a aquellos que traían a los niños. Y viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Padres, tenemos que cuidarlo, instruirlo en el Señor, porque en ellos Dios ha visto la posibilidad del reino de Dios en ellos. Ellos pertenecen al reino de Dios. Cuando leo Marcos 10:13, me surge una pregunta: ¿si será que se lo estamos impidiendo como los discípulos? Y pienso que sí, que hay respuesta. La sociedad se lo impide con música, con letras desde el infierno, con cine que lo pervierte todo, con moda que lo arrastra al pecado, con un ambiente totalmente sexualizado. La escuela, las universidades se lo impiden con una educación y unos contenidos totalmente humanistas que intentan borrar a Dios de la cabeza de la gente. Se lo impide la familia cuando no lo hace bien. Se lo impide la iglesia inclusive cuando no toma en cuenta a los niños como sujetos de la salvación y descuida su ministerio. La Biblia dice: no se lo impidan, de los tales es el reino de los cielos. Es responsabilidad cuidarlo. ¿Por qué hacerlo? Porque dice Proverbios 22:15 que la disciplina, el cuidado los aparta de la necedad. Por diseño, en la sociedad pecaminosa nacen, crecen, se desarrollan necios, pero la disciplina, la crianza los aparta de la necedad. De hecho, dice Proverbio que la necedad nace como ligada al corazón del niño y solo la instrucción lo aparta de ella. ¿Por qué cuidarlo? Porque al final son prestigio para los padres y los abuelos. La Biblia dice: corona de los padres son los hijos.
tenemos un compromiso. No es una opción cuidarlo, es un compromiso, es una responsabilidad que Dios nos ha otorgado a lo que nos ha dado el privilegio de ser padres, de ser madres. ¿En qué consiste este cuidado? ¿Cómo criar en este tiempo hijos sanos en una sociedad que está totalmente enferma? Es bueno saber que cuando un padre cumple, la familia es bendecida por generaciones. Pero de igual manera, cuando un padre fracasa, entonces la tragedia va más allá de su generación también. Hay algunas acciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de cuidar los hijos. Por ejemplo, es necesario que desarrollen una sensación de que son parte de la familia. Hoy tenemos una generación que vive en casa como si viven en el hotel, con todo resuelto, que todo se lo hacen, que todo se lo tienen listo, ellos solamente se quejan y preguntan, y eso es un desastre, porque no pertenecen a esa familia, ahí son ellos invitados. No, tienen que crecer sabiendo que son parte, y como parte tienen roles, como parte tienen responsabilidad, como parte tienen compromiso, como son parte del núcleo, son como el núcleo, se parecen al núcleo, viven como vive este núcleo. La cuestión que eso hay que hacerlo desde muy temprano, desde que están en el vientre, tienen que saber que son parte de este núcleo familiar. Comienza con conductas que a veces los padres no entendemos, pero que son así. ¿Cómo comienza eso? Bueno, un niño tiene que comenzar, nació. Si él nació hoy, él debe saber hoy que él tiene un cuarto donde él duerme, que él no duerme con papá y mamá, porque él no es una emanación de papá y mamá, él es otra persona. Es parte de esta familia, pero es otra persona que se defina y duerme allá. Eso es como que duele mucho a mamá, pero tiene que ser así si queremos formarlo bien. A 3 años deben poder saber bañarse y vestirse solo. Supervisarlo sí, pero no es tolerable que un niño o niña a los 10 años mamá tenga que bañarlo y vestirlo. No lo hemos desarrollado bien entonces. Lo estamos anulando socialmente. Entonces tienen que pertenecer, tienen que definirse temprano y tienen que diferenciarse, saber que son individuos, que son personas y que son parte de este núcleo. Hay que ayudarlos a que se sientan únicos, inigualables, especiales. Son una bendición de Dios, son una gracia, son una herencia. El concepto herencia en hebreo no es el mismo que en español. La herencia en español es como que un regalo, una obligación de papá dejarme algo. En Oriente, donde se escribió la palabra, la herencia era un privilegio. Es como que tú recibes el privilegio de cuidar los bienes de otro y tiene que mantener ese nombre en alto, ese patrimonio, esa propiedad bien cuidada, porque tienes el privilegio de representar la familia al cuidado de esa herencia. Lo que dice el Salmo entonces, que tú no mereces tener hijos, sino que Dios como privilegio te ha dado la oportunidad, la ocasión de tenerlo, y como mayordomo lo cuidas para Él. Entonces hay que hacerlo bien, que se sientan especiales, no son una carga, no son un problema, no son un accidente o una casualidad, son un propósito de Dios en tus manos y lo ha puesto en tus manos para guardarlo para gloria y honra de su nombre. Hay que enseñarles a crecer en sus posibilidades, en sus destrezas, en sus habilidades, en sus talentos. Instrúyalo en su camino a tiempo y cuando fueren viejos no se apartan. Un problema de muchas familias es que no hay como ese criterio claro para educar, y entonces tenemos a padres intentando cumplir los sueños no cumplidos de ellos en la vida de los hijos y niegan, le quitan a los hijos la oportunidad de ser. Ayúdelos a lograr
sus sueños, sus talentos, sus habilidades. Conózcalo, impúlselo en lo que Dios ha puesto en su vida. Hay que ayudarles a vivir con metas. Hay que ayudarlos a vivir como seres con propósitos. Vivimos hoy en una generación de muchachos, y eso para mí me da mucha pena, de muchachos muy amargados y muy aburridos. La palabra más común y más cómoda para un muchacho, un adolescente de este tiempo, que está aburrido. Y generalmente están aburridos porque nosotros como familia le hemos entorpecido la imaginación, la creatividad y su inventiva. Cuando muchos de nosotros crecíamos, que no teníamos lo que muchos de nuestros muchachos tienen hoy, inventábamos cosas, nos divertíamos, éramos felices, hacíamos amigos, conocíamos cosas, curioseábamos. Y eso nos ayudó a crecer y a ser quienes somos hoy. Los niños de hoy, con todo resuelto y con la inventiva atrofiada, solamente saben pedir y quejarse y siempre están aburridos. Y los responsables somos nosotros, que se lo hemos resuelto todo. Y a veces se lo resolvemos para que no sufran lo que yo sufrí. No, no tiene que ser sádico hacerlo sufrir porque tú sufriste, pero que sufran alguito, que al menos hagan algo, para que crezcan y puedan tener la capacidad de ser ellos mismos cuando fuere su tiempo. Que frieguen, que laven, que saquen la basura. No hay que por qué pagar para que una empresa lave el carro cuando el muchacho se lo puede lavar ahí en la casa. Si hay que darle los 200 pesos, se lo doy a él, pero que haga algo, que vea que el dinero se gana. ¿Verdad? Limpiar el jardín, dice el pastor. Exacto. Entonces, hermanos, parece raro hablar de eso en este tiempo, pero usted y yo, que crecimos en el tiempo donde había que participar, sabemos que eso nos ayudó a ser lo que somos hoy. Yo agradezco la oportunidad del hogar pobre y deficiente en el que crecí, en el que tuve que vender maní con una lata, con el carbón abajo. Yo vendí maní, yo vendí huevos, yo pelé piñas, china en la calle, yo fui limpiabotas, cobrador de guaguas, de ese transporte público de San Cristóbal a Cambita, Garavitos, dependiente de colmado, trabajador de panadería, vendedor de jalao, de gofio, profesor de colegio a los 17 años, y a los 18 años y 3 días de edad, empleado del consorcio Nizao que construyó la empresa Higüey de Aguacate. Trabajé toda mi vida y lo agradezco. Agradezco porque viví con un padre que se preocupó en formarnos como hombres responsables. No es lo mismo que el niño trabaje, que el niño sea explotado en el trabajo. Que el niño trabaje y se logre sus metas y participe en algo, lo forma. Que el papá sea un vago, jugador, y que ponga a los muchachos a vender y a limpiar zapatos en la calle para él mantenerse, eso es explotarlo. Y eso es ilegal. Pero que participen, que hagan algo, es positivo. Fue un asombro cuando yo entré al seminario bíblico internado, que teníamos que lavar nuestras ropas. Fue un asombro para muchos que yo sabía lavar a manos como lavan las mujeres. Y sabía exprimir bien, como exprimen las mujeres, que los hombres exprimen al revés. Yo sabía exprimir como exprimen las mujeres. Y muchos muchachos me decían, ¿y cómo tú sabes eso? Bueno, porque tenía que lavar con mamá en la esquina de la batea. Traiga sus ropas pequeñas, las más fáciles, y lávela usted ahí conmigo. Pero los de hoy están aburridos y no saben nada de hacer. Manejan bien el celular, la tecnología, pero nada más, porque eso lo que hace es matar su inventiva, porque todo se lo va facilitando cada vez. Y entonces terminan siempre aburridos. Consecuencias de no cuidarlos.
¿Hay consecuencias negativas de no cuidarlo? Claro que sí. Y voy a dar 3 ejemplos bíblicos. La situación de la familia de Elí. Sacerdote Elí fracasó porque fue demasiado permisivo en relación con sus hijos. Primera de Samuel 2 tiene la historia. Dice, no formó la vida espiritual de sus hijos. Perdió la autoridad delante de sus hijos y era un padre débil y tolerante. La queja de Dios con Elí fue que nunca los estorbó. O sea, ellos hacían cualquier tipo de mal, de daño, de travesura, de pecado, y el sacerdote y padre nunca los estorbó, nunca se lo impidió. En buen dominicano, Elí fue un perfecto apoyador de toda la diablura de sus hijos. Y fracasó. En un día murieron los 3 hijos y él, cuando le dieron la noticia de que habían muerto, cayó y se desnucó. Otro padre que no lo hizo bien fue Samuel. Fracasó Samuel porque no dedicó el tiempo necesario a sus hijos. Dice la Biblia, no anduvieron en el camino de su padre. Claro, no conocieron el camino de su padre. Su padre se dedicó al ministerio a tiempo completo, full plus, y no lo cuidó. Fíjense que Elí no cuidó a sus hijos y cuidó bien a Samuel. ¿Saben por qué? Porque Samuel era del templo y lo cuidó como una ofrenda del templo, como un elemento de participación del templo, como una tarea espiritual, no como una tarea paterna. Así que Samuel no vio a un padre criar hijos, así que no aprendió cómo criar hijos, no crió los de él, los tuvo y se dedicó al ministerio como lo hizo Elí con él y no cuidó los propios. Y dice entonces la Biblia que los hijos de Samuel no anduvieron en el camino de su padre, se volvieron tras la avaricia y se dejaban sobornar para dar consejos y hacer juicio entre la gente. Se dejaban sobornar y pervirtieron con eso el derecho. Una de las razones por la que el pueblo pidió rey es porque los hijos de Samuel eran incapaces para guiar a ese pueblo en esa condición. Y el pueblo le dijo a Samuel, tú estás viejo, danos rey como las otras naciones tienen rey. No había quien sustituyera a Samuel. Los hijos no habían caminado en el camino de su padre. Otro papá que fracasó lastimosamente fue David. David era un padre lujurioso, adúltero, asesino, encubridor, indiferente frente a la maldad de los hijos. Amón violó a su hermana Tamar, media hermana. Absalón mató a Amón. Y David en ningún caso hizo nada, ni como papá ni como rey. Como rey era responsable de hacer justicia, y como papá era responsable de llevar orden a su casa. Y ni como rey ni como papá hizo nada, fue indiferente. De hecho, una sentencia de Dios a la casa de David es que jamás se apartará la espada de tu casa. Y fíjese que Salomón lo sustituyó, y pasado Salomón, la guerra que se armó todavía está ahí. Luego Jeroboam y Roboam dividieron el reino y jamás han sido un reino unido, jamás. Las 10 tribus se perdieron. Por ahí están las 2 reunidas ahora, pero todo el desastre vino en la mala crianza de David. Dios nos da lecciones en estos ejemplos de padres que no lo hicieron bien. En el caso de Elí, Dios nos enseña que es necesario tener un plan de formación espiritual de los hijos. Hermanos, y ese plan se ejecuta en la vida devocional de la familia en casa. Aparte del compromiso con la iglesia, la familia tiene vida devocional, vida cristiana en casa.
En casa se adora, en casa se alaba, se ora, se lee la Biblia, se vive como cristiano. La ley era más férrea en mi casa que en la iglesia. Primero había que estar en el culto todas las noches, de lunes a domingo, toda la noche. Había que estar temprano y había que ser parte del culto. Tú no puedes llegar al culto con mi papá y dormirse ahí, porque le daba por la cabeza y decía: en la casa hay cama, aquí no, aquí adoramos al Señor. Si decían pónganse de pie, había que pararse. No teníamos tantas cosas como hoy, así que cantábamos tocando las manos. Si tú no tocabas las manos, papi te decía: ¿y qué fue? Si te dañaron las manos, tú no puedes adorar a tu Dios, toca las manos. Todos los días, pastor. Y los domingos eran 3 golpes. Los domingos era escuela bíblica. En la tarde ir a evangelizar casa por casa, que de hecho mi mamá es pastora en una iglesia que fundamos nosotros como familia así hace más de 30 años. Y luego en la noche el culto. Y el culto sin horario, hasta lo que el Espíritu diga. Todos los cultos sin horario, hasta que el Espíritu diga. Y había que ir todas las noches. Y tú no podías decir: papi, yo no voy al culto esta noche que me duele la cabeza. Gloria al Señor, esta noche hay milagro, vamos, y allá te sana. Papi, yo no puedo ir al culto, tengo examen mañana, tengo que estudiar. Hablemos un poquito. Usted salió de la escuela a la 1 y el culto es a las 7. De 1 a 7, ¿qué usted hizo con su tiempo? Si usted malgastó su tiempo, usted no malgaste el tiempo del Señor. Usted va al culto y cuidado si se quema en el examen, para que no tenga problema. Ya saben que en mi casa nada más habían 2 reglas. Yo crecí una niñez feliz porque no tenía más tantas reglas. Nada más 2. Había que ser evangélico obligado en mi casa. Si tú no eres evangélico, tú no te comes la comida que yo trabajo. Yo no le crío hijo al diablo. Si quieres ser impío, te va de mi casa. No tengo ningún problema con eso. Hasta que viva aquí, tú eres evangélico. Y la otra regla era que había que ser buen estudiante. Hay que ser buen estudiante. En mi casa no se quema nadie, no hay bruto. Porque yo trabajo para que usted estudie. Y si yo trabajo para que usted estudie, no hay justificación para que usted se queme en un curso. Así que en mi casa no se podía uno quemar de curso. Eso era un lío. Era obligatorio pasar y ser buen evangélico. De los padres que permitían que estuviéramos en todo. Vigilia, vayan. Retiro, vayan. Paseo de la iglesia, vayan. Campamento, vayan. Todo lo que de la iglesia, vayan. Esa es su vida. Tienen que ser cristianos, tienen que vivir para Cristo. Altar familiar todas las noches, después del culto. Cuando eran de 3 tipos. A veces eran de cántico, todo el mundo tenía que cantar. Aunque no entonáramos bien, había que cantar. Usted no puede adorar al Señor, usted no sabe ni una canción. Y aquí usted va a la iglesia, usted no aprende. Tiene que cantar. Cuando era de oración había que orar. Todo el mundo tenía que hacer su propia oración. Y si te olvidaban detalles, entonces mi papá te ayudaba. Y no van a orar por tus abuelos, que Dios los salve. Y tu tío fulano lo dejaste, que él no quiere que salve tu tío. Y te ayudaba, te metía el tema. Entonces tenía que orar completo con mi papá. Había una oración dirigida. Y cuando era de predicación, todo el mundo tenía que hacer su porción bíblica para predicar. 8 sermones por noche. Pero aprendimos a amar al Señor. No es por casualidad que 4 somos ministros del Señor, que todavía mami pastorea. No es por casualidad, hermano. Fue intencional. Dios lo guió a hacerlo de manera intencional. Y Él sabe por qué lo hizo. Porque tenía llamado al evangelismo itinerante. Y se tomó muy en serio la responsabilidad de criar a sus hijos. Y era un albañil. Y tenía que trabajar duro para sostenerse hijos. Pero Dios le demandaba el ministerio. Y un día, atravesando a pies un play para llegar a casa después del culto, vino sobre él la unción del Espíritu y comenzó a hablar lenguas. Y cuando terminó de hablar lenguas, le dijo a Dios en voz en cuello: a mí no me moleste más con eso. Mira ahí tus hijos, úsalos a ellos como tú quieras.
cuando comenzamos a venir al Instituto Bíblico, una comisión de caballeros visitó a mi papá y le dijo: Juan de Dios, tú estás mal. Tú tienes muchachos buenos, inteligentes, que pueden ser médicos, ingenieros, arquitectos, todo lo que ellos quieran, buenos abogados. ¿Cómo tú permites que ellos sean ni que pastor? Y mi papá con mucha firmeza le dijo: ustedes están equivocados, porque esos muchachos no son míos, son del Señor. Y si Él lo llamó, allá ellos, que se entiendan con el Dios que lo llamó. Crianza con propósito, hay que cuidarlos. Cuidar lo que es, enseñarles. Y esta palabra que yo te mando hoy, tú se las enseñarás a tus hijos. Cuidarlos es guiarles. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuidarlos es proveerles. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hay que proveerle, y el que no provee para su casa es peor que un impío, dice la Biblia. Cuidarlos es criarles. Y vosotros, padres, no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuidarlos es controlarlos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Es un requisito para ser líder en la iglesia, que gobierne bien su casa. Y finalmente hay que amarles, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es interesante que el Señor vincula el amor y el castigo, porque los padres de hoy que aman tanto no castigan para no dañar a sus hijos, y ya lo dañaron al ser tan permisivo y tolerante. Están criando como Elí. La Biblia dice que el padre que ama castiga, corrige, ayuda, guía, controla al hijo en su proceso. Eso es cuidarlo. Hermanos, tenemos de Dios una herencia. Cuidemos la herencia de Dios, nuestros hijos, y criémoslos para que respondan a su propósito. No son tus hijos, son los hijos de Dios puesto bajo tu mayordomía. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Dios, que ellas sean vivas y eficaces en nuestros corazones. Tú conoces la necesidad que tenemos de accionar de manera proactiva con tu palabra, ya sea para el beneficio particular o para ser canales de bendición, de instrucción, de guianzas a otros. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a cuidar y criar y guiar a nuestros hijos conforme tus propósitos. Por Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.